Buen día, nosotros somos alumnos de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Formamos parte de la Facultad de Medicina, Extensión Los Mochis. En este video hablaremos sobre el desarrollo embrionario de los pollos, haciendo una comparación con el desarrollo embrionario en el humano. Este es un trabajo académico del Laboratorio de Embriología, impartido por el profesor Balam Ruiz Ruiz. Los integrantes somos su servidora, Ashley Camargo Rubio, Chávez Vega Ángel Luis, Cota Monvela Óscar Arturo, Cota Peñuelas Paulina Saraí, González Ruiz Medardo Antonio. En el día 1 del desarrollo del huevo podemos observar que el disco germinal se va a encontrar en una etapa blastodérmica y en la cavidad de segmentación en el anillo del marco pelúcido va a tomar una forma de anillo oscuro, como podemos observarlo en la imagen. Y esto comparado con el desarrollo del humano, podemos observar que en el día 1 va a ocurrir la unión del óvulo con el espermatozoide y la información genética de ambos gametos va a reorganizarse y va a formar un núcleo celular compuesto por 46 cromosomas. Y en este proceso nace el embrión, denominado en sus primeros días cigoto, y este va a medir aproximadamente 0,15 milímetros. En el día 2 del desarrollo del huevo, vamos a observar que va a aparecer la primera ranura en el centro del blastodermo. Entre las membranas extraembrionarias se va a ver la membrana vitelina, que esta va a jugar un papel importante en la nutrición del embrión. Y todo esto comparado con el desarrollo embrionario del humano, podemos ver que en el día 2 se habrá producido ya la primera y la segunda división celular. La primera da lugar en el embrión de 2 células que tras la segunda división se convierte en un embrión de 4 células. En este momento va a ser posible encontrar embriones con 2, 3, 5 y 6 células. No serían aptos los embriones que no hayan realizado al menos una división y por lo tanto sigan teniendo una única célula o embriones con un ritmo anormal de división. En el día 3 del desarrollo del huevo vamos a poder observar que el embrión va a estar echado sobre su lado izquierdo y aquí va a iniciar la circulación de la sangre. La membrana vitelina se extiende sobre la superficie de la yema y se pueden discernir la cabeza y el tronco, así como el cerebro. También van a aparecer las estructuras cardíacas y el corazón pues va a comenzar a latir. Todo esto comparado con el desarrollo embrionario del humano, vamos a poder observar que en el día 3 las divisiones continúan hasta alcanzar las 8 células. En este momento se evalúa la calidad de los embriones, ya que no todos ellos serán capaces de desarrollarse correctamente y se van a seleccionar solo a los mejores para poder así ser transferidos al útero materno. En el día 4 del desarrollo embrionario del pollo encontramos pigmentación del ojo, formación de la lengua, sistema vascular circulatorio visible. Hay una fusión de la serosa y alantoide. Recordemos que el alantoide es una membrana extraembrionaria originada como una extensión o evaginación del tubo digestivo primitivo del endodermo del embrión de reptiles, aves y mamíferos. Esta está situada caudalmente al saco vitelino. Inicialmente el alantoide circula al embrión entre el saco amniótico y el corión. También encontramos una extensión de somitas hasta la cola. Existe una pigmentación del huevo con brote de miembros embrionarios. Me refiero a las piernas y alas. Podemos observar la vesícula óptica del ojo compuesto y también al pico formándose. En el cuarto día del desarrollo embrionario en el humano, encontramos que el ovocito fecundado llega a la cavidad uterina.
observamos el blastocisto temprano, encontramos el folículo vesicular maduro, también conocido como de Graaff. Podemos observar el uso de la primera división mitótica y en comparación con el embrión de un pollo, en el humano la lengua aparece alrededor de la cuarta semana. El ojo en desarrollo aparece en el embrión de 22 días como un par de surcos poco profundos a los lados del prosencéfalo. El sistema cardiovascular aparece a la mitad de la tercera semana, cuando el embrión ya no puede satisfacer sus requerimientos nutricionales, solo mediante difusión. Las somitas aparecen como bloques independientes del mesodermo paraxial, ubicados a los costados del tubo neural y de la notocorda. El primer par aparece alrededor del día 21, y para la quinta semana ya debemos encontrar de 42 a 44 pares de somitas. A este periodo se le conoce como periodo somítico. Las extremidades se forman al final de la cuarta semana, como yemas ubicadas a ambos lados de la pared corporal. En el día 5 del desarrollo embrionario del pollo aparecen codos y rodillas, en otras palabras aparecen las articulaciones. Hay diferenciación de los órganos reproductores y desarrollo del sexo. Podemos observar el ojo compuesto, el pico, las piernas, el vítelo, el cual es un conjunto de sustancias nutritivas que se encuentran almacenadas dentro de un huevo y que sirven para alimentar al embrión. También podemos observar el ala y el cerebro, mientras que en el desarrollo embrionario de un humano, lo que era el blastocisto temprano ahora es un blastocisto tardío. Las células del blastocisto se separan en dos grupos, lo que forma la placenta y las células que formarán al embrión, o sea, las células madre. Al final de esta primera semana, el óvulo fecundado desciende por las trompas de falopio para llegar al útero al quinto día. A diferencia del desarrollo embrionario en un pollo, en el humano, las articulaciones se forman en las condensaciones cartilaginosas una vez que se detiene la condrogénesis y se induce una interzona articular. Las células en esta región aumentan de número y densidad, y a continuación se forma la cavidad articular por medio de apoptosis. Se establecen por completo de las semanas 12 y 14 de gestación. El sexo genético en un embrión se define en el momento de la fecundación con base en si el espermatozoide porta un cromosoma X o uno Y. Los genitales se empiezan a formar entre la quinta y sexta semana de desarrollo, pero incluso hasta finales de la séptima semana la apariencia externa es indistinguible entre ambos sexos. El sexo se puede ver con claridad a partir de la semana 20 de embarazo, cuando los genitales del feto están totalmente formados. El desarrollo del cerebro comienza aproximadamente 3 semanas después de la concepción, cuando el tejido que está destinado a formar el sistema nervioso humano puede reconocerse en forma de placa neural, pero es hasta la cuarta semana después de que surgen las 3 protuberancias cuando aparecen los primeros indicios de un cerebro. Sin embargo, la actividad cerebral eléctrica no comienza hasta el final de la semana 5 y 6, es decir, entre los 40 y 43 días de gestación. En el día 6 del desarrollo embrionario del pollo, inician los movimientos voluntarios. Hay aparición de dedos de extremidades superiores e inferiores y podemos apreciar el pico. Mientras que en el desarrollo embrionario del humano, el embrión debe alcanzar su estadio de blastocisto y las células empiezan a tener conexión entre ellas. Y esto les permite no solo seguir dividiéndose aumentando el número de células hasta 100, sino que se distribuyan en dos grupos. Un grupo de células se reparte en toda la periferia formando una esfera denominada trofoectodermo y otras forman una masa muy compacta unida al trofoectodermo, denominada masa celular interna, que dará lugar al futuro embrión. A diferencia del embrión de pollo, en el humano, el bebé empieza a moverse en el interior del útero desde la séptima u octava semana del embarazo. Generalmente, las primeras patadas del bebé se empiezan a notar entre la semana 16 y 22 del embarazo. A partir de la semana 16,
si es el segundo o tercer embarazo, y alrededor de la semana 20 si es el primer embarazo. Los dedos de las manos y pies se forman cuando el proceso de apoptosis de la cresta ectodérmica apical divide la cresta en 5 partes. La condensación del mesénquima crea los rayos digitales cartilaginosos y la muerte del tejido ubicado entre los radios inicia a los 48 días y para el día 56 su separación es completa. En el día 7 del desarrollo embrionario del pollo empieza el crecimiento de la cresta. El diente del huevo empieza a aparecer, existe un rápido desarrollo del cuerpo, hay separación del cerebro y cerebelo, encontramos principios de los sacos aéreos, observamos 7 esbozos de hileras de plumas en la parte posterior, podemos observar el amnios y comienza el desarrollo de la cabeza. Mientras que en el desarrollo embrionario del humano, la cresta neural aparece en el periodo embrionario, alrededor de la tercera semana. Los dientes inician su formación alrededor de la 6ª semana y la cavidad amniótica se forma en la 2ª semana, entre los días 7 y 8. En el día 7 del desarrollo embrionario del humano, el saco amniótico se empezará a formar en el embrión. Implantado en el endometrio, irá creciendo poco a poco. Día 8 del desarrollo embrionario del pollo. La membrana vitelina cubre casi toda la yema. La pigmentación de los ojos es fácilmente visible. Se puede diferenciar la parte superior e inferior del pico, así como las alas y las piernas. El cuello se estira y el cerebro está completamente ubicado en su cavidad. Apertura del conducto auditivo externo. En el día 8 del desarrollo embrionario en el humano, el blastocisto está parcialmente incluido en el estroma endometrial, en su región ubicada por encima del embrioblasto. El trofoblasto se ha diferenciado en 2 capas. 1. Una capa interna de células mononucleares, el citotrofoblasto, y el 2. Una estructura externa multinucleada sin límites celulares visibles, el sincitotrofoblasto. Día 9 del desarrollo embrionario en el pollo. Aparecen las garras, brote de los primeros folículos de las plumas, crecimiento del alantoides y aumento de la vascularización del vitelo. Día 9 en el desarrollo embrionario en el humano. El blastocisto se encuentra implantado a mayor profundidad en el endometrio y el defecto que su penetración genera en la superficie del epitelio está ocluido por un coágulo de fibrina. El trofoblasto muestra un avance considerable en su desarrollo, en particular en el polo embrionario, en cuyo sinsitio aparecen vacuolas. Cuando estas vacuolas se fusionan constituyen lagunas grandes. A esta fase del desarrollo del trofoblasto se le conoce como etapa lacunar. Día 10. Desarrollo embrionario en el pollo. Las fosas nasales están presentes como aberturas estrechas, crecimiento de los párpados, extensión de la porción distal de las extremidades. La membrana vitelina rodea completamente la yema. Los folículos de las plumas cubren ahora la parte inferior de las extremidades. Aparece el diente de huevo. Día 10 en el desarrollo embrionario en el humano. El polo abembrionario da células aplanadas que quizás surjan del hipoblasto. Crean una membrana delgada, la membrana exocelómica, que recubre la superficie interna del citotrofoblasto. Esta membrana, junto con el hipoblasto, genera el recubrimiento de la cavidad exocelómica o saco vitelino primitivo. En el día 11 del desarrollo embrionario del pollo aparece la cresta dentada y comienza a aparecer las plumas de la cola. El embrión pesará aproximadamente 3.5 gramos y se observará la diferenciación de la cabeza y de la cola. También se presentará la formación del ojo. La fisura palpebral es de forma elíptica que tiende a ser más delgada. La alantoides alcanza su tamaño máximo mientras que el vitelino comienza a achicarse. El embrión tiene ahora el aspecto de pollo. Comparándolo con el día 11 en el humano, el blastocisto produce entonces una prominencia discreta que protruye hacia la luz del útero.
El trofoblasto se caracteriza por espacios lacunares en el sincitio que forma una red de intercomunicación. Las células del sintiotrofoblasto que se encuentran congestionados y dilatados se conocen como sinusoides. Las lagunas sincitiales se continúan con los sinusoides y la sangre materna ingresa al sistema lacunar. La sangre materna empieza a fluir por el sistema trofoblástico para establecer la circulación uteroplacentaria. En el día 12 del desarrollo embrionario del pollo, los folículos de las plumas rodean el meato auditivo externo y cubren el párpado superior. El párpado inferior cubre 2/3 partes o incluso 3/4 de la córnea. En el día 12 del humano, una nueva población de células aparece entre la superficie interna del citotrofoblasto y la superficie externa de la cavidad exocelómica. Estas células, que derivan de las del saco vitelino, forman un tejido conectivo laxo y fino, el mesodermo extraembrionario, que de manera eventual ocupa todo el espacio ubicado entre el trofoblasto por fuera y el amnios y la membrana exocelómica por dentro. Pronto se desarrollan grandes cavidades en el mesodermo extraembrionario y cuando confluyen crean un espacio nuevo conocido como cavidad extraembrionaria o cavidad coriónica. Este espacio circunda el saco vitelino primitivo y la cavidad amniótica, excepto en el punto en el que el disco germinal se conecta con el trofoblasto por medio del pedículo de fijación. En el día 13 del desarrollo embrionario del pollo, la alantoide se encoge para convertirse en la membrana corioalantoidea y aparecen las escamas de las garras y de las piernas. En el humano, por esta fecha se forman las vellosidades primarias. Las células del citotrofoblasto proliferan localmente, penetran en el sincitiotrofoblasto y forman columnas celulares rodeadas de sincitio. Al mismo tiempo se forma el saco vitelino secundario o saco vitelino definitivo. A nivel del hipoblasto se forman células que migran y proliferan por la parte interna de la membrana exocelómica, formando esta cavidad en su interior. Mientras esto sucede, se forma una gran cavidad por expansión, el celoma extraembrionario, la cavidad coriónica. El mesodermo extraembrionario que reviste el interior del citotrofoblasto se denomina placa coriónica. El único lugar por el que el mesodermo extraembrionario atraviesa la cavidad coriónica es el pedículo de fijación, el que con el desarrollo de los vasos sanguíneos se convierte en el cordón umbilical. En el día 14 del desarrollo embrionario del pollo, la pelusa cubre casi todo el cuerpo y crece muy rápidamente. Existen pocos cambios morfológicos. Mientras que en el humano se forma la estría primitiva y se implanta en el útero. Ha preparado las células que desarrollarán la comunicación con la madre, o sea, la placenta y el cordón umbilical, y las células que formarán su cuerpo. En este momento se distingue una línea de células en la posición de la futura espina dorsal, y las células son pluripotenciales, pero ya no son totipotentes, es decir, que pueden originar muchos órganos diferentes, pero no todos, puesto que ya tienen divididas sus misiones. En el día 15 del desarrollo embrionario del pollo también existen pocos cambios morfológicos. El pollo y las plumas siguen creciendo, se acelera la reducción del vitelo, existe la desaparición progresiva de la clara del huevo y la cabeza se mueve hacia la posición de picado bajo el ala derecha. En tanto en el humano se hace visible la línea primitiva y las células del epiblasto migran hacia ella. La migración y la determinación de las células están controladas por el factor de crecimiento de fibroblastos 8, mientras que la E-caderina mantiene unidas a las células del epiblasto. Estas células, tras invaginarse, dan origen al endodermo embrionario, lo que quiere decir que inicia el proceso de gastrulación, en tanto que otras se sitúan entre el epiblasto y el endodermo recién creado para constituir el mesodermo. Las células que permanecen en el epiblasto constituyen el ectodermo. El epiblasto, mediante el proceso de gastrulación, es la fuente de todas las capas germinales. Día 16 del desarrollo embrionario del pollo. Aparece el intestino en el abdomen y el cuerpo se encuentra cubierto con plumas. Por otro lado, en el desarrollo embrionario del humano, la placa precordal se forma entre el extremo de la notocorda y la membrana orofaringea. Proviene de las primeras células que migran por el nodo primitivo y se desplazan en dirección cefálica. Más tarde, la placa precordal será la relevante para la inducción del prosencéfalo. La membrana orofaringea en el extremo craneal del disco es una región pequeña formada por células ectodérmicas y endodérmicas, en una unión estrecha que corresponde al sitio en donde se forma la cavidad oral.
Día 17 del desarrollo embrionario del pollo. El sistema renal del embrión produce uratos. El pico, que está bajo el ala derecha, apunta hacia la celda del aire. La clara de huevo se reabsorbe totalmente. Pesa alrededor de 18 gramos. Para el día 17 del desarrollo embrionario del humano, la capa mesodérmica y la prolongación notocordal o cefálica separan por completo las capas de ectodermo y endodermo, con excepción de la lámina precordal en la región cefálica y de la lámina cloacal. Día 18 del desarrollo embrionario del pollo. En el día 18 comienza el desarrollo del sistema nervioso, sistema auditivo y sistema cardíaco. Después del día 18 desaparece el fluido amniótico y la mitad del vítelo. El pico empieza a moverse y se da la rotura de la cáscara, eclosión. Por otra parte, en los humanos, el suelo de la prolongación notocordal o cefálica se fusiona con el endodermo. En esta zona las dos capas se disegran. Desaparece la luz de la prolongación cefálica formando el conducto neuroentérico, que comunica pasajeramente el saco vitelino con la cavidad amniótica. Lo que resta de la prolongación notocordal forma una lámina angosta de células intercaladas en la capa germinativa endodérmica. En etapa ulterior, las células notocordales proliferan y forman un cordón masivo llamado notocorda definitiva.